Soy Verónica, la mujer araña en redes sociales y soy artesana textil. Principalmente me dedico a formar a nuevas tejedoras y tejedores, aunque hace unos años el bordado entró en mi vida y lo hizo para quedarse. Esto es así porque el bordado es una técnica que me permite crear un montón de cosas salidas de mi imaginación y adaptarse a todas las necesidades que me vayan surgiendo por el camino. A lo largo de esta serie de vídeos vamos a aprender los puntos básicos de bordado, todas sus aplicaciones y vamos a acabar con un proyecto práctico que vas a poder realizar con materiales que tengas en casa. Lo primero que vamos a aprender entonces es cuáles son esos materiales. Los materiales que necesitas para bordar son por un lado el soporte, donde vayas a realizar tu bordado, y los hilados. Respecto al soporte, te aconsejo que busques una tela que no sea elástica, que sea una tela tersa. Puedes utilizar una sábana vieja que tengas en casa, un trozo de denim de algún vaquero que ya no utilices, o cualquier tela que encuentres que sea completamente tupida, que no esté demasiado abierta para que los puntos se sujeten mejor. Respecto a los hilados, los más comunes que se utilizan en bordado son los hilos mouliné y los perlé. El mouliné es una hebra compuesta de 6 cabos, de los que podremos usarlos todos, 1, 2 o 3, los que necesites, y el perlé es una única hebra que está torcida sobre sí misma, dando esta textura más de cordoncillo. De nuevo, puedes utilizar lo que tengas en casa. Esto es un hilado de algodón que se utiliza para ganchillo. Puedes usarlo igual. Cualquier hebra, en definitiva, te va a valer. Por otra parte, vas a necesitar también agujas, tijeras y un rotulador para marcar en la tela. Las agujas hay de varios calibres. Vas a ir escogiendo la aguja apropiada en función del grosor que tenga el hilo que vas a utilizar. Unas tijeras cualquiera y un rotulador que te permita marcar en tela. Este en concreto, todo lo que pintes se va a borrar con el calor. Entonces, una vez terminado tu bordado, lo planchas y el rotulador desaparece. Hay otros que se borran con el agua y si en cualquier caso no tuvieras ninguno de estos, puedes usar un lápiz común, que al terminar el bordado, lavarías la tela y se iría también. Otra herramienta que puedes utilizar para bordar es el bastidor. Esto sirve para tensar la tela y que puedas utilizar las 2 manos para trabajar, pero como digo, es completamente opcional. Si no lo tienes, vas a poder trabajar con la tela suelta en tu mano sin ningún problema. En el próximo vídeo vamos a empezar a ver ya los puntos básicos de bordado, así que prepara tus materiales y vamos a trabajar. Vamos a empezar ya a trabajar en los puntos básicos de bordado y lo que vamos a hacer es un pequeño muestrario. Es una pieza de tela donde tú vas a presentar los puntos básicos y algunas de sus variantes. Esto te va a servir para cuando continúes bordando, tenerlo como referencia y es una especie de catálogo que vas a poder consultar cuando quieras probar distintos puntos para hacer. Antes de empezar, te recomiendo que si usas gafas, sea por vista cansada para el ordenador o lo que las necesites, que las utilices también para bordar, porque el bordado es muy exigente para la vista. Entonces, para este muestrario, yo cogí un trozo de loneta que tenía en casa y voy a usar este hilo mouliné de color morado. Si no tienes el bastidor, lo que te decía, puedes trabajar colocando la tela así sobre tu propia mano, en el caso de que sea diestra, sería en este sentido. Y si tienes el bastidor, vamos a poner ahora la tela. Para eso, separo las piezas y coloco la tela encima del aro que no tiene tornillo. Luego coloco el otro por encima y ahora voy a ir tensando la tela y ajustando el tornillo. ¿Vale? Es la combinación de las 2 acciones la que va a hacer que mi tela quede tensada. Si la tela que estás utilizando es estampada o a rayas, procura que a la hora de tensar esas rayas queden también rectas, porque si no luego cuando la saques del bastidor, el bordado se va a fruncir.
Para que el bastidor sea realmente útil, la tela tiene que estar muy, muy tensa. Si la tela te queda floja, en realidad te va a entorpecer más que si no lo tuvieras. Cuando ya el tornillo no se mueve ni puedes tirar mucho más, es que tu tela está tensa. Este es el ruido que tiene que hacer el bastidor. Ahora, para empezar el muestrario, vamos a trazar unas líneas. No te preocupes ahora si están rectas o no. El muestrario simplemente es una herramienta en la que tú puedas probar y practicar las diferentes técnicas. Sobre estas líneas voy a empezar con el punto de hilván. Al utilizar hilo mouliné me permite separar distintos cabos de la hebra, lo que va a hacer que el bordado quede con más o menos relieve. Cada hebra de mouliné tiene 6 cabos, en este caso yo voy a utilizar 3. Cuando cortes la hebra, procura no ponerla excesivamente larga, porque si no se va a enredar constantemente y vas a perder material. Del mismo modo, tampoco la pongas muy corta, porque si no vas a tener que estar reponiendo todo el rato y también se va a estar desperdiciando material. Más o menos la medida es la de tu antebrazo. Corto la hebra y ahora con unos golpecitos se separan todos los cabos y voy a coger estos 3 que son los que quiero usar. Para separar unos de otros, hazlo también con calma y cuidado porque si no se enreda. Estos son los cabos que voy a usar. Estos 3 que no uso, los voy a enrollar en un trocito de papel, en un cartoncito, lo que tengas a mano, para poder usarlos después. El hilo cunde un montón, entonces es importante que vayas guardando todos los trozos de material. Ahora con estos 3 cabos, enhebro la aguja y en el otro extremo le voy a hacer un nudo. Hay formas de empezar la labor sin nudo, pero en estos primeros vídeos, mientras estamos aprendiendo, vamos a hacerlo en todas, para que no tengas que estar preocupándote de trabajar con una hebra sin nudo que necesita un poco más de práctica. Yo soy zurda, bordo con la mano izquierda, pero no te preocupes, se puede hacer todo perfectamente igual con la mano derecha. No te preocupes entonces del movimiento de mi mano, sino en realidad de la colocación de la hebra en cada paso. Para empezar con el punto de hilván, empiezo por el revés de la labor para llevar el hilo al frente. El punto de hilván, como decía, es una puntada básica de costura a mano, en realidad, ya no de bordado. Y simplemente consiste en ir alternando el hilo al frente, el hilo atrás. Avanzo el largo que yo quiero darle a mi puntada y ahora por el revés vuelvo a salir un poquito más adelante. Avanzo otra puntada y por el revés vuelvo a avanzar también. Como ves, no tiene complicación ninguna, prácticamente es ir arriba, abajo todo el rato, pero lo que tienes que intentar es que todas las puntadas tengan el mismo ancho entre sí
y que esa longitud sea también la de los espacios entre una puntada y otra. Esa sería la forma correcta de hacer el punto Dillman. Este es un punto lineal, sirve para hacer líneas, pero no tienen por qué ser líneas rectas, pueden ser líneas curvas. Incluso podrías utilizarlo para hacer algún relleno abierto. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo una nube, que no quiero que quede exageradamente tupida, podría rellenarla con punto Dillman. Cuando llego al final de la línea, por el revés, cruzo hasta la de abajo. Siempre que no sean distancias exageradamente largas, vas a poder saltar de una a otra sin cortar la hebra. Si desde aquí quisiera pasar aquí, sí que tendría que cortarla, porque una hebra así de larga por el revés me va a entorpecer para seguir el trabajo. Una vez que hayas hecho el punto Dillman, vamos a aprender ahora el punto atrás, que sería la segunda puntada básica de costura a mano. El punto atrás, como su nombre indica, va hacia atrás. Es decir, que si yo quiero hacer la línea en esta dirección, en realidad voy a ir dando las puntadas hacia atrás. Entonces, desde aquí, voy al contrario de la dirección en la que yo quiero avanzar y es por el revés donde doy la puntada en el sentido de mi línea. Con la de aquí, vuelvo a entrar exactamente donde terminó la puntada anterior. Es parecido al punto Dillman, la diferencia es que el punto atrás me permite hacer una línea continua, que no quede punteada como el Dillman. Entonces, por el revés avanzo y por el derecho vuelvo a entrar justo donde acabó la puntada anterior. Avanzo y vuelvo hacia atrás. Es muy importante que entres justo en el agujero de la puntada anterior, porque si te saltas, así solo sea un hilo de tu tela, se va a ver. Entonces, si te equivocas, simplemente desenhebras la aguja y con el culo de la aguja, no con la punta, sacas la puntada que está mal. Vuelves a enhebrar y corriges. Al entrar justo por la puntada, por el agujero que dejó la puntada anterior, simplemente tienes que buscarlo, no tienes que hacer nada especial. Lo más útil es con la punta de la aguja, vas deslizándote sobre la tela y cuando hace ese sonido es que entró por el orificio de la puntada anterior. Salgo y ahora es como que recorro la puntada anterior hasta que me lleva al agujero. Si yo quisiera ahora rematar esta hebra, porque aquí acaba mi bordado, por el revés de la labor, vuelvo a entrar por una parte que ya haya trabajado
Y antes de pasar la hebra de todo, la pesco de nuevo con la aguja para hacer un nudo. Avanzo un poco con ella, rodeando lo que ya tengo bordado, y cuando ya está asegurada, la corto. Puedo cortar también esto que me sobró del nudo para que no me entorpezca cuando vaya avanzando el trabajo. Estas dos puntadas dijimos que eran puntadas básicas de costura a mano, ya se usan para subir dobladichos o para marcar una tela. En el próximo vídeo vamos a aprender puntos propiamente de bordado y vamos a empezar con el punto de tallo. Antes de avanzar te recomiendo que practiques estos dos hasta que te salgan con soltura.